Dios les bendiga, amada iglesia. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Damos gloria y honra a nuestro Padre, porque una vez más nos permite estar aquí en su casa para adorarle, para bendecirle. También le damos la bienvenida a los hermanos y amigos que están conectados en esta mañana a esta transmisión en vivo. Dios les bendiga a ustedes también en sus hogares, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea también con ustedes allá en su hogar. Vamos en esta mañana a ponernos bien cómodos, vamos a estudiar, a escudriñar la palabra del Señor, así que te invito puedas inclinar conmigo tu rostro en esta mañana y orar, para que sea nuestro Padre hablando a través de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Amado Dios, te bendigo en esta mañana, Señor, te doy gracias por tu bondad para con nuestras vidas, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos, oh Padre Celestial, que es tu voluntad, Señor, que hoy tu pueblo, Padre amado, esté reunido en este lugar, Señor, y a través del medio virtual, Padre Celestial, para que, oh Dios, escuchemos tu palabra. En el día de hoy, Padre bendito, rogamos que sea tu presencia, mi Señor, dirigiendo todo lo que vamos a hacer, Señor. Que tu gracia, mi Señor, nos guíe, Señor. Prepara nuestros corazones, oh Padre Celestial, para lo que tienes para nosotros en esta mañana. Y que sea esa palabra, Señor, oh Dios, encontrando asidero en nuestras vidas, Señor amado. En Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, les invito, busquemos en nuestras Biblias, en primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, vamos a leer del versículo 14 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14 en adelante. El día de hoy me voy a permitir compartirles a ustedes un mensaje que he titulado Etapas espirituales del hombre. Etapas espirituales del hombre, basado en Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Bien, mis queridos hermanos, en esta mañana, como les dije, vamos a tratar el tema bajo el título Etapas espirituales del hombre. Pero antes de iniciar a tratar los 3 puntos que voy a compartir con ustedes el día de hoy, quiero entrar un poquito en contexto a quién fue escrita esta carta y por qué el apóstol Pablo la escribió. La carta de Primera de Corintios fue escrita a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Corinto era la capital de una ciudad griega llamada Acaya, que estaba ubicada al sur de Grecia. Corinto era una ciudad que tenía 2 puertos marítimos. Imagínense, era una ciudad muy privilegiada por tener 2 puertos marítimos.
y estaba en el centro de un istmo. Quiere decir que esa ciudad servía como puente para comunicar Grecia de norte a sur, o sea, todo era paso obligado. Y como tenía dos puertos, era una ciudad que constaba con una población numerosa, con mezcla de diferentes nacionalidades. Allí en Corinto vivían griegos, latinos, judíos, egipcios, sirios y asiáticos. Era una ciudad que estaba por toda esta confluencia de culturas, era una ciudad que estaba moralmente corrupta. Vivía bajo espíritu de borrachera e inmoralidad. Tanto así que la palabra Corinto, que era el nombre de la ciudad, era utilizada como un sinónimo para cuando se iban a referir al pecado. Imagínense, tanto así era el pecado. Si a una persona le decían Corinto o corintianizar, ya sabía que iba o estaba cometiendo alguna inmoralidad. La ciudad de Corinto adoraba a la diosa del amor, Afrodita. Y en su templo habían más de 1000 prostitutas que le rendían culto a esta diosa con relaciones sexuales fuera del matrimonio, obviamente. Y además de eso, rendían cultos con todas estas relaciones a esta diosa del amor. Pero la gracia de Dios alcanzó a Corinto. La gracia de Dios llegó a esta ciudad a través del apóstol Pablo, quien demoró 18 meses en esta ciudad predicando el evangelio, fundamentando a su iglesia y formando allí líderes que fuesen capaces de quedarse en esa iglesia y pastorearla. Pero Pablo, ustedes saben que Pablo era apóstol y él no se quedaba en una iglesia fijo, él iba formando iglesias. Y es así cuando Pablo está en la ciudad de Éfeso y se entera que la ciudad de Corinto, o la iglesia que estaba en Corinto, estaba siendo afectada por las inmoralidades, estaba siendo afectada por la división, estaba siendo afectada por muchos pecados que al Señor no le agrada. Fue entonces cuando Pablo vio la necesidad de escribir una carta que según los historiadores esta carta se perdió. Por eso no está registrada en el canon de nuestra Biblia. Posteriormente escribe una segunda carta que para nosotros viene a ser la primera carta a los Corintios. Y en esta carta Pablo trató 3 aspectos muy importantes. La primera fue unir a la iglesia en un espíritu de unidad, como un cuerpo en Cristo. La iglesia se hallaba severamente dividida por celos, por contienda, por discordia entre los hermanos. Y ese fue el primer objetivo de la carta de Primera de Corintios. La segunda, lidiar con la relajación moral que traía la iglesia. La iglesia había entrado en algo tan liviano, en una vida cristiana tan liviana, y sus reglas éticas y morales se habían en esos momentos relajado. Y la tercera, para responder algunas preguntas que la iglesia le había hecho a Pablo con respecto al matrimonio, con respecto a los derechos y la libertad cristiana, con respecto a la adoración pública, los dones espirituales y la resurrección de los muertos. Estos son los temas que el apóstol Pablo trata en esta carta. Pero en estos 3 primeros capítulos, él inicia tratando el tema de la unidad de la iglesia.
Y del capítulo 2, 14 hasta el 3, 5, da a conocer a la iglesia 3 etapas espirituales en las cuales se puede clasificar al hombre o la condición espiritual del hombre. Y la primera etapa la conseguimos en el versículo 14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Quiero que prestemos bastante atención en esta palabra natural. ¿Por qué? La palabra natural viene del griego suchikos, que significa hombre animal. Hombre animal. Literalmente significa hombre de alma animal. Y usted me dirá: pastora, ¿cómo así? Sí. El hombre natural es aquel que se deja guiar solamente de sus propias razones. No está guiado por el Espíritu de Dios. No está guiado por el Espíritu de Dios. Se gobierna al hombre natural, o el hombre natural se gobierna por su alma natural o animal, la cual se impone a su espíritu porque no posee el Espíritu de Dios. A este tipo de hombres, a los hombres naturales, es que se refería Judas en el versículo 19, diciendo: estos son los que causan división, los sensuales que no tienen al Espíritu. Quiere decir que aquellos hombres y mujeres que no tienen el Espíritu Santo de Dios, que no han tenido ese conocimiento del Señor, que no han sido llenos del Espíritu Santo, son hombres naturales. El hombre natural es un ser viviente, un alma animal que está viviendo en esta tierra como un animal, pero que no ha progresado al nivel espiritual. Es decir, su mente, su vida, su energía, su esfuerzo, todo lo que él es, está centrado en lo físico, en lo material, en las cosas del mundo, en la carne. El hombre natural cree en todo aquello que él puede ver, en todo aquello que él puede oír, en todo aquello que él puede sentir, saborear, poseer. Para el hombre natural no hay razón de ser en lo intangible. No hay razón de ser en lo que no puede tocar, en lo que no puede ver. Mire usted las cualidades del hombre natural. Ahora, el apóstol Pablo dice 3 aspectos muy importantes del hombre natural en este versículo 14. Y lo primero que se dice del hombre natural, escúcheme bien, es que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. El hombre natural se rehúsa a aceptar las cosas espirituales, las rechaza. Para el hombre natural las cosas espirituales son de poco interés, porque su vida y su mente están centradas en las cosas de este mundo, en las cosas materiales, en las cosas físicas que él puede ver y tocar. Timoteo 1:15 dice de la siguiente manera, para los que están tomando notas. Timoteo 1:15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Profesan conocer a Dios,
pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Usted puede acercarse a cualquier persona no creyente y le pregunta, ¿tú crees en Dios? Y le va a contestar, sí, yo creo en Dios. Y se va a cumplir lo que dice Tito 1:16. Cree en Dios, profesa conocer a Dios, pero sus hechos niegan a Dios. Su testimonio niega a Dios. Su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de actuar niega a Dios. Y esto se hace abominable y rebelde, reprobados en contra de toda buena obra. El hombre natural también se caracteriza porque considera las cosas de Dios como locura. Para el hombre natural, todo lo que nosotros hacemos en la iglesia es tonto, es absurdo, es desagradable. Por eso es que a nosotros nos llaman locos, porque el hombre natural considera todo lo espiritual como locura, como locura. El hombre natural generalmente se luce o se basa en lo que luce bien, en lo que se ve bien. Para ellos es una vergüenza cantar al Señor. Para él es una vergüenza alabar al Señor, aplaudirle. Para el hombre natural es una vergüenza decir yo soy creyente, yo creo en Cristo Jesús. Porque él se basa únicamente en lo que se ve bien, en lo que está de moda, en lo que se vive en su sentido animal, en lo que a él le dé una posición, un estatus, le dé riqueza, le dé fama. En eso se basa el hombre natural. Cuando Jesús vino a esta tierra e hizo milagros, ¿qué decía mi amado Jesús? Ve, pero no digas nada. Siempre manejó un perfil de humildad. El hombre natural no es humilde. El hombre natural siempre quiere figurar. ¿Cierto que es así? La tercera cosa que se dice del hombre natural en la palabra es que el hombre natural no puede conocer las cosas espirituales. Mire esta palabra, no puede. No puede. Al hombre natural es incapaz, no le es concedido el privilegio que tú y yo tenemos de conocer y experimentar las cosas espirituales. Ese don es únicamente para los hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Aleluya. Ese privilegio es para ti y para mí únicamente. El hombre natural no puede discernir la bondad de Dios. El hombre natural no puede discernir su verdad, su realidad, su virtud, su esperanza, su valía, su riqueza, su excelencia, su majestad, porque a él no le está concedido. No es porque él no pueda, es porque Dios no le ha dado ese don. No le ha dado esa bondad, porque todas estas cosas se han de discernir espiritualmente. Tú y yo tenemos un gran privilegio, mis hermanos. Tenemos un gran privilegio en nuestras manos. La segunda etapa espiritual del hombre que el apóstol Pablo menciona aquí en la palabra, refiriéndose a la iglesia que estaba en Corinto, es que el hombre espiritual es el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel hombre usado por el Espíritu de Dios. Es el hombre que mora
que en él mora el Espíritu Santo de Dios. Es ese hombre que un día decidió aceptar a Jesucristo en su corazón, ser sellado por su Espíritu Santo y recibir el don de la vida eterna. Un hombre espiritual se vuelve espiritual porque ha recibido a Cristo en su vida y ha sido sellado por el Espíritu Santo. Y aparte de eso, está viviendo bajo la influencia del Espíritu Santo. Recuerden que el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El hombre espiritual deja de vivir su vida carnal, su vida de pecado, y deja que Cristo sea quien gobierne su vida. Porque ya no vive él, ya no vive su alma natural, ya no vive su alma animal. Vive Cristo en él. Miren las siguientes características. Para los que están tomando nota, voy a leer rápidamente las citas, pero no las voy a voy a dictarlas, mas no las voy a leer, para que cada uno pueda en casa anotarlas. Dice: el hombre espiritual es un hombre que nace de nuevo. Eso lo encontramos en Juan capítulo 3, versos 5 al 6. El hombre espiritual es un hombre que nace de nuevo. Es un hombre que se hace una nueva criatura en Cristo Jesús y que deja atrás en el pasado toda su vida pecaminosa. Segunda característica del hombre espiritual: el hombre espiritual es aquel que le preocupan las cosas de Dios, no las de la carne. Romanos 8, versos 5 y 6. El hombre espiritual es aquel que se preocupa por las cosas del Señor. Es el que se preocupa porque hoy no he leído la Biblia. Hoy no he orado, no he tenido intimidad con Dios. El hombre espiritual es el que se preocupa porque en esta semana no he ido a la iglesia. Yo tengo que mirar a ver qué voy a hacer porque yo no estoy sirviendo a mi Señor. Ese es el hombre espiritual. El que tiene el Espíritu Santo dentro de él empieza ¿a qué? A sentirse inquieto por saber cada día más de su Señor. El hombre espiritual es el que vence la obra pecaminosa de su cuerpo por medio del Espíritu. Vuelvo y lo repito. El hombre espiritual es el que vence las obras pecaminosas de su cuerpo por medio del Espíritu. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 8, verso 13. Romanos 8, 13. El hombre espiritual es aquel que cada día batalla en contra de su carne, en contra de Satanás, en contra de los placeres y deleites del mundo, con tal de agradar a su Creador. Ese es el hombre espiritual. Cada día nosotros tenemos luchas con nuestra carne, luchas con el mundo, luchas en contra de Satanás. Pero como creyente, como hijo de Dios, como hombre y mujer espiritual, tu deber es, con la ayuda del Espíritu, comenzar a vencer todo eso que te incita o te lleva hacia el pecado. El hombre espiritual discierne todas las cosas. Eso lo encontramos en 1 Corintios 2:15, donde estábamos leyendo. En cambio, el espiritual juzga. Esa palabra juzga significa discernir, saber, escudriñar, profundizar.
Tener la capacidad de decir esto es bueno y esto es malo. El hombre espiritual tiene esa capacidad de discernir lo que es bueno de lo malo y de saber dónde meterse y dónde no meterse. El hombre espiritual o al hombre espiritual no lo entiende el hombre natural. Si a ti como hombre o mujer espiritual te entiende el hombre natural, preocúpate. Porque la Biblia nos dice que el hombre natural no entiende al hombre espiritual. Porque todo lo que el hombre espiritual practica, para él, eso es locura. Así que mi hermano, ten en cuenta estas características. Y por última característica del hombre espiritual, tiene la mente y el espíritu de Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿A quienes Dios les dio el privilegio de conocer las cosas grandes y ocultas de nuestro Señor? A sus hijos. Amén. A sus hijos. A los que tenemos la mente de Cristo. ¿Tú tienes la mente de Cristo? Cada una de estas características, el apóstol Pablo se los dio a conocer a la iglesia que estaba en Corinto. Pero no paró allí. No paró allí. Si pasamos al capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que allí está la tercera etapa espiritual del hombre. Y es la que muchas personas dentro de la iglesia desafortunadamente viven. Y es la etapa del hombre carnal. Miremos qué diferencia tiene el hombre carnal del espiritual y del natural. El hombre carnal es aquel que obedece la parte más baja de su naturaleza. Obedece a sus deseos descontrolados que son propensos a pecar y a centrar su atención en sí mismo. Lleva una vida que se opone totalmente a la vida que Dios quiere que él viva. La vida carnal se refiere a mucho más que a los pecados corporales. A veces nosotros pensamos que la vida carnal se refiere cuando adulteramos o fornicamos. No. Tú también puedes vivir una vida carnal cuando levantas falsos testimonios o mentiras. Vives una vida carnal cuando causas pleitos, celos, contienda, ira, cuando mientes. Eso es vivir una vida carnal. Escúchame bien en esta mañana, algo que te quiero decir. El hombre carnal es aquel que vive conforme a los deseos de su carne. El hombre carnal es aquel que le da rienda suelta al pecado, aún conociendo la verdad de Cristo, aún conociendo la verdad de su palabra. Si a mí la Biblia me dice no mentirás y yo miento, estoy siendo carnal. Estoy siendo carnal. Porque es que ya yo tengo a Cristo en mi corazón, ya yo conozco la verdad de Dios. ¿Quiere decir que lo estoy haciendo qué? Adrede. Estoy actuando en la carne. Se dicen tres cosas también del hombre carnal, al igual que el natural.
Primero, el hombre carnal no es espiritualmente maduro. El hombre carnal es un bebé en Cristo. Y mire lo que le dijo Pablo en el capítulo 3 a los Corintios. De esta manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Mire, paremos un momentico aquí. El hombre espiritual debe mostrar su espiritualidad en la madurez con la que vive. En la madurez con la que vive. El hombre carnal es un hombre que siempre va a ser un bebé en Cristo Jesús. Pablo le estaba diciendo a la iglesia, pero es que ustedes deberían estar más desarrollados espiritualmente. Ustedes es para que ya dejen de tomar leche y tomen alimento sólido. Los hermanos no habían crecido. En la iglesia hay muchos hermanos que tienen 10, 15, 20, 30 años en el evangelio. Y todavía siguen tomando leche, porque son unos bebés en Cristo Jesús. La segunda cosa que se dice del hombre carnal es que el hombre carnal tiene que alimentarse de leche y no de vianda. El hombre espiritual se alimenta de alimento sólido, mientras que el espiritual se sigue alimentando de leche. ¿A quiénes le damos leche nosotros? A los bebés, porque es un alimento suave, porque es un alimento fácil de digerir, porque es un alimento que le va a caer bien a su estómago por su corta edad. ¿Cierto? Y a veces nosotros tenemos 15, 20 años en el evangelio y queremos seguir alimentándonos de leche. El hombre espiritual tiene que ir creciendo todos los días con el tiempo. No puede alimentarse toda la vida de leche porque va a crecer sin fuerza, va a crecer todo desnutrido. Necesita comer, alimentarse de alimento sólido. ¿Y cuál es ese alimento sólido? La palabra del Señor. Cada día el hombre espiritual tiene que escudriñar su palabra y crecer espiritualmente. El hombre carnal se conforma con lo que sus pastores le dan cada domingo y ya. El hombre espiritual sabe que tiene que alimentarse de esa palabra todos los días. La estudia, la profundiza, la escudriña, investiga, se prepara. El hombre carnal se conforma con seguir tomando cosa liviana. Quiero hacer un énfasis aquí. El hecho de que el apóstol Pablo le diga a la iglesia de Corinto, os di de beber leche y no vianda, quiero aclarar esto, no quiere decir que hayan dos tipos de alimento espiritual para el creyente. Esto no lo quiere decir la palabra, porque a todos los de la iglesia de Corinto se les dio la misma palabra, ¿cierto? Al igual que en esta iglesia a todos se les da la misma palabra. Pero es decisión del creyente, es decisión del hombre espiritual pasar a un nivel en el conocimiento de la palabra diferente. Tú eres quien decide si te quedas bebiendo leche todo el tiempo y ser un hombre desnutrido, ser un hombre carnal, o decides si pasas a un alimento sólido que te ayude a fortalecer tu vida espiritual. La misma palabra
El mismo evangelio se le dio a la iglesia de Corinto. Y pese a que pasaron muchos años, muchos decidieron quedarse sin profundizar la palabra del Señor. El hombre carnal, tercera cosa que se dice del hombre carnal. El hombre carnal se caracteriza por generar división. Y la carnalidad se ve claramente en la envidia, en los pleitos. Porque la envidia y los pleitos conlleva a los celos. Y los celos conlleva a la división. Ay, es que colocaron a dirigir a la hermana Lore esta semana y a mí nada. Cuidado con eso. Cuidado con lo que hablas. Cuidado con generar pleitos en medio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Porque esos comentarios conllevan a los celos, conllevan a la división. Pueden ser celos por una posición, pueden ser celos por reconocimiento, por promoción, porque te digan, ay, qué bonito viniste el día de hoy, por atención. Puede ser celo por un don. Ten mucho cuidado, porque la lista podría ser interminable. Y eso puede causarte, o puede causar de que tú seas esa herramienta que Satanás utilice para causar división. La carnalidad se observa evidentemente cuando el creyente comienza a andar y actuar como el hombre del mundo. Cuando tú veas a un creyente practicando las cosas que el hombre del mundo hace, eso debe ser una luz roja bien grande que se enciende en nuestra vida. Cuando yo empiezo a andar y a actuar como el hombre del mundo, cuando mi vida comienza a andar en función del mundo, por alcanzar una mejor posición, mejores ingresos, reconocimiento y dejar a Dios en un segundo plano, ten cuidado. Hay una línea muy, pero muy delgada, casi invisible, que separa al hombre espiritual del hombre carnal. Y muchas veces los creyentes se creen tan firmes en el Señor que no se dan cuenta cuando pasan esa línea. La Biblia nos enseña a nosotros que el que piense estar firme, mire que no caiga. Tienes que estar muy, pero muy pendiente a esa línea que separa al hombre carnal del espiritual. Es por eso que tú y yo tenemos el compromiso y el deber de cada día evaluarnos. Por eso venimos a la casa del Señor a escuchar palabra. Por eso leemos la palabra, para irnos midiendo con la palabra del Señor. Este es el espejo que va a reflejar todo aquello que al Espíritu Santo no le agrada. La palabra del Señor es la que te va a medir, te va a pesar y te va a decir, Lida, ¿te han encontrado liviana? O Lida, ¿te han encontrado espiritualmente bien? La palabra del Señor es la que te va a confrontar a ti para que vivas una vida agradable y perfecta delante del Dios Todopoderoso. Como nuevas criaturas en Cristo, el creyente está llamado a ser un hombre o una mujer espiritual, que anhele la presencia de Dios, que anhele aprender de su palabra, buscarle en oración, que su vida se vuelque en devoción total al Señor.
Si tú no tienes devoción, si tú no tienes amor, anhelo, deseo por leer la palabra, por orar, por buscar al Señor, por aprender cada día más de Él, ojo, ten cuidado, porque quiere decir que el hombre carnal tiene más posesión en ti que el hombre espiritual. Ten mucho, pero mucho cuidado. Debemos estar atentos a no cruzar la delgada línea que separa lo espiritual de lo carnal. No llamemos a lo malo bueno, ni presentemos excusas para justificar las acciones de la carne. ¿Cuántas veces se te ha dicho o te han llamado la atención por la manera en cómo estás llevando tu vida y empiezas, y empezamos a sacar excusas? Es que yo no tengo tiempo para ir a la iglesia porque estoy trabajando. Es que tengo muchos trabajos en la universidad y por eso no puedo llegar. Y empezamos a sacar excusas. Y poco a poco vamos cediéndole terreno a Satanás. Poco a poco, esas excusas con las cuales intentamos justificar las acciones de la carne nos van invadiendo. Y cuando ya estamos hasta aquí, hasta el cuello, entonces ¿qué decimos? Pero es que en esa iglesia no se mueve el Espíritu Santo de Dios. Es que ahí son pocos espirituales. Amado hermano, ten cuidado. Es responsabilidad de cada creyente la vida espiritual. No le eches la culpa a tus líderes, no le eches la culpa a tus pastores, no le eches la culpa a la iglesia. Cada cual es responsable. El apóstol Pablo no dijo, es que en la iglesia de Corinto dejó de moverse el Espíritu Santo, por lo tanto, ustedes pecaron. No. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo les dijo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. ¿A quién le habló? A los hermanos, porque ellos fueron los que tomaron la decisión de vivir carnalmente. Es decisión de cada quien vivir de una manera espiritual o es decisión de cada quien vivir de una manera carnal. El creyente está llamado a cada día crecer, a no estancarse, porque es responsabilidad de cada creyente el crecimiento espiritual. Nosotros no podemos delegar a otra persona nuestro crecimiento. Yo no le puedo delegar mi crecimiento espiritual al pastor. Yo no le puedo delegar mi crecimiento espiritual al líder que tengo sobre mí. El crecimiento espiritual es responsabilidad de cada uno. A mí me molesta cuando un creyente sale de una iglesia hablando de la iglesia, tratando de justificar su vida espiritual, tratando de justificar el mal proceder de su vida espiritual. Cuando tú sales de una iglesia hablando mal del pastor, del líder, eso está dejando en evidencia que estás viviendo una vida carnal. Eso está dejando en evidencia. Está dejando en evidencia cómo te encuentras tú, cómo se encuentra tu nivel espiritual. Porque el hombre espiritual, cuando se equivocan, ¿sabe qué hace? Reconoce su pecado, baja su mirada, le pide ayuda al Espíritu Santo y sigue caminando. No sale huyendo. El hombre carnal sale huyendo, pero el espiritual no. El espiritual reconoce su falta, se levanta y sigue caminando con el Señor. ¿O no fue eso lo que hizo el salmista David?
mientras él cayó, ¿qué sucedió? Dice que sus huesos se secaron. Pero cuando él reconoció su pecado, ¿qué hizo? Se levantó y volvió a ser el hombre espiritual y comenzó a caminar nuevamente de la mano del Señor. Porque eso hace un hombre espiritual. El creyente debe seguir caminando en los caminos del Señor, aunque al mundo u hombre natural sea locura la doctrina y la fe que seguimos. El hombre espiritual sigue caminando con el Señor pese a lo que venga, pese a las dificultades, pese a las críticas, pese a las burlas del hombre natural. Pese a todo, el hombre espiritual sigue adelante. Que me caí, que se burlaron, que me criticaron, que levantaron falsos testimonios, mentiras. Yo limpio mis rodillas, me levanto y sigo adelante. Porque es que yo no he creído en hombre, yo he creído en Cristo Jesús. Ten presente a quién estás siguiendo. El hombre espiritual no le importa lo que se levante en contra de él, porque simplemente saben quién ha puesto sus ojos. Les invito, mis hermanos, a colocarse en pie y vamos a orar en esta mañana. Y démosle gracias al Dios Todopoderoso por su palabra en el día de hoy. Padre amado que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tu palabra es verdad, Señor. Es perfecta, Dios amado. Gracias por esta maravillosa enseñanza que nos has dejado en esta mañana a través de la iglesia de Corinto, Señor. El estado del hombre, Padre celestial, debe ser, Padre bendito, un estado espiritual, Señor. Un estado donde se revele, Señor, tu verdad, tu bondad, Padre celestial, a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque sabemos, comprendemos que no es una tarea fácil, Señor. Pues cada día tenemos luchas, oh Padre celestial, en contra, Señor, oh Dios, de nuestra misma carne, en contra, Padre celestial, de huestes y maldad que buscan la manera de hacernos caer. Pero sabemos, Señor, que estamos agarrados de tu mano, que tenemos el poder y la autoridad del Espíritu Santo para seguir adelante, mi Señor. Ayúdanos a vivir conforme tu palabra. Ayúdanos a crecer espiritualmente, a no conformarnos con ser bebés espirituales, Señor, sino que cada día, Señor, podamos crecer. Podamos cada día alimentarnos de alimento sólido que nos ayude a fortalecer nuestra vida espiritual, Señor bendito. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, úsanos como instrumento, Padre celestial, cada día para llevar tu palabra, Señor. Que aquel, Señor, que está tomando su vida espiritual tan liviana, de manera, oh Dios, tan facilista, tú le puedas confrontar con esta palabra en esta mañana. Y le puedas levantar, le puedas restaurar, Señor bendito, para que sea un instrumento útil en tus manos, mi Rey. En el nombre de Jesús, te pido todas estas cosas, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.